Nuestro sistema digestivo para funcionar necesita estar en calma. Si tú estás en un estado de estrés constante, ya sabes que la digestión no la vas a hacer bien. Entonces da igual que comas súper bien, nuestra microbiota se va a alterar. No va a haber suficiente producción de bilis, tampoco va a haber suficiente producción de jugos gástricos, entonces vamos a generar como mucha más inflamación debido al estrés. Bueno, el tema de observar las cacas es algo que creo que todo el mundo debería empezar a practicar desde ya. Las heces normales tendrían que ser pues forma de churro o salchicha, digamos, la parte de si flotan o si no. Y luego el tema de los gases, lo óptimo sería... Me encanta ese tema. Hay microbiotas que promueven el desarrollo de obesidad. Se ha visto que cuando se transfiere microbiota de ratones obesos en ratones delgados, esos ratones siguen comiendo lo mismo y de repente engordan mucho más. Nos pueden hacer más propensos a ganar peso o a perder peso. Cuando hay, por ejemplo, un sobrecrecimiento de hongos, normalmente la persona tiene muchos antojos por dulces, pues eso, esa necesidad incontrolable de comer dulce. Una cena muy tardía favorece mucho el crecimiento de, un grupo de bacterias y que se asocian más con mayor facilidad para ganar peso, menor capacidad para regular la glucosa. Entonces hay que ajustar nuestra alimentación a los ciclos del sol. ¿Qué tipo de alimentos son los más saludables para que esta microbiota se mantenga sana? Cosas que tienen que haber sí o sí en una alimentación. Pero antes que nada te invito a que te unas a nuestra comunidad de Zen Vibes para que puedas llevar una vida mucho más saludable, más equilibrada y más alineada con tus valores personales. Para ello lo único que tienes que hacer es suscribirte a nuestro canal y a la newsletter para que puedas conseguir hacer esos cambios que tanto necesitas en tu vida. Y ahora sí, arrancamos. Bienvenidos y bienvenidas a Zen Vibes. Hoy tenemos un nuevo episodio muy chulo porque tengo aquí conmigo a Raquel Linares. Ella es mi compañera directa en los eventos, los talleres y retiros que hacemos porque es profesora de yoga y sonoterapeuta. Pero hoy no hemos venido a hablar de yoga, vamos a hablar sobre microbiota porque es graduada en biología, doctorada en inmunología digestiva y además ha cursado el máster de PNI, que para quien no lo sepa es psiconeuroinmunología endocrina, es decir, cómo afectan nuestras emociones a todo nuestro sistema digestivo, ¿no? A todo nuestro organismo. Así que va a ser hoy un podcast con temazo. Muy bienvenida, ¿qué tal? Pues muchas gracias, la verdad que es un placer estar aquí de nuevo, poder compartir sobre el tema de microbiota que me apasiona, me encanta y espero que a toda la audiencia le sirva mucho en su día a día. Y también, por supuesto, pues un placer verte así de guapa, que ya te he dicho que me encanta tu conjunto. Bueno, pues este conjunto es de La Buena Juanita, que es una tienda de Altea, que hacen ellos la ropa. Y bueno, tienen página web, así que para quien quiera... Pues yo desde luego que me lo apunto, ¿eh? Vale, La Buena Juanita de Altea. Sí, y compartir contigo, ¿no? Que todo lo que hacemos pues al final lo disfruto un montón y hoy pues no va a ser menos. Muchas gracias, qué bien. Vale, pues voy a ir muy al grano si te parece bien, Raquel. Yo te quería preguntar, ¿qué es exactamente la microbiota y por qué es tan importante para nuestra salud? Pues la microbiota, así como una definición súper sencilla, es el conjunto de microorganismos, de bichitos que tenemos en nuestro cuerpo. Es un tema en el que cada vez sabemos más porque hay muchas líneas de investigación orientadas en la microbiota a día de hoy, porque se está viendo pues, que tiene un gran impacto en prácticamente todo lo que ocurre en nuestro cuerpo y en nuestra salud. Pero es un tema dentro de la investigación que todavía está bastante en sus inicios. O sea, aún vamos a descubrir mucho, mucho más en los próximos años. Tenemos que pensar en nuestra microbiota como si fuera un órgano viviente, un órgano que va cambiando en nuestro cuerpo en función de los estímulos que va sintiendo en cada momento y también a lo largo de nuestra vida. Todo lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo, ya sea a nivel de nuestro sistema nervioso, nuestro sistema inmunitario, los alimentos que ingerimos, el entorno al que estamos expuestos, va a tener un impacto directo sobre nuestra microbiota. Ella va a responder a esas señales generando unas respuestas. Y esas respuestas también van a impactar en los otros sistemas de nuestro cuerpo. Es decir, que hay como una comunicación directa entre todo lo que controla nuestro organismo y nuestra microbiota. Tanto esa microbiota va a modular nuestro sistema inmunitario, nuestras hormonas, nuestra digestión y esos procesos también van a modificar nuestra microbiota. Entonces está muy unida pues realmente con todo lo que ocurre en nuestro cuerpo. ¿Y qué tipo de microorganismos existen, Raquel? Pues la microbiota es un conjunto muy amplio de microorganismos. Antes se llamaba flora intestinal, de hecho, pero pues ahora se sabe que son más animalillos, ¿no? Entonces ya no se llama como flora. Pero dentro de la microbiota tenemos diferentes grupos. Tenemos las bacterias, que serían como las más conocidas.
Dentro de las bacterias hay muchos otros grupos, pero bueno, así a grandes rasgos tenemos las bacterias. Luego tenemos las arqueas, que son un poco quizá similares a las bacterias, lo que pasa que suelen ser microorganismos adaptados a condiciones extremas, como por ejemplo pues una alta temperatura, una alta salinidad, por ejemplo, mucha cantidad de sal. Están adaptadas a ambientes un poco como difíciles en los que vivir. Luego tenemos los hongos, ¿vale? Todo el mundo tenemos hongos, o sea, es súper normal y tienen funciones beneficiosas en el equilibrio del ecosistema de la microbiota. El problema es cuando se descompensan, ¿no? Luego tenemos los parásitos, que también todos tenemos parásitos y en cierta medida es bueno tenerlos. Y también tenemos virus. Cuando hablamos de microbiota, normalmente nos referimos a la microbiota intestinal porque es como donde más abundancia, donde más cantidad de microorganismos hay, pero tenemos microbiota en todas las partes de nuestro cuerpo. Tenemos microbiota en nuestra piel, en nuestros ojos, tenemos microbiota en el aparato respiratorio, en el tracto genitourinario, es decir, que prácticamente todas las superficies y zonas de nuestro cuerpo tienen microbiota y ahí esa microbiota va a hacer una función específica. Y cuando hablamos de microbiota de tubo digestivo, no solamente es la del intestino, que es más, pues ahí es donde hay más, sino que va desde la boca hasta el ano. O sea, tenemos microbiota oral, que por ejemplo es muy importante en el embarazo, por ejemplo, es muy importante en algunas patologías inmunitarias como la artritis reumatoide, por ejemplo, también es muy importante la microbiota oral. Entonces, bueno, cada zona tiene su propia microbiota, va a tener una función y los grupos que la componen son estos, ¿no? Bacterias, arqueas, hongos, parásitos y virus. Serían como los 5 grandes grupos. Es clave para la salud que estén en equilibrio esos grupos de microbiota. Entonces, cuando tenemos una descompensación muy grande, pues pueden aparecer problemas. Por ejemplo, a día de hoy hay mucha toma de antibióticos y esto hace que las bacterias bajen mucho en cantidad, dejando mucho espacio libre para otros grupos de la microbiota, como por ejemplo son los hongos o los parásitos, que a ellos no le afecta un antibiótico, ¿no? Entonces, bajamos mucho bacterias, de repente crecen mucho los hongos o los parásitos, o crecen mucho bacterias más de tipo oportunista, como bacterias así que son un poco más malas, digamos, y ahí generamos como una descompensación, un desequilibrio en el ecosistema que puede afectar a todo el cuerpo en realidad. Entiendo que si, por ejemplo, me duele el ojo, puede venir generado por un desajuste de otra zona de mi cuerpo, ¿no? Está todo como interconectado. Sí, al final cuando tenemos un estado inflamatorio en cualquier parte de nuestro organismo, se puede ver reflejado en otras zonas. Y en general el intestino es como una zona que casi siempre está afectada cuando tenemos afectación en otro lugar, porque la mayor parte de nuestro sistema inmunitario se encuentra en el intestino, como el 70-80% de las células inmunitarias las tenemos ahí. Entonces, cuando hay un desequilibrio en el intestino, esto va a generar una activación del sistema inmunitario. Y el sistema inmunitario no es que se quede fijo en un lugar, sino que esas células, digamos, inmunitarias enfadadas pueden viajar a otros lugares. De hecho, hay todo un tejido linfoide asociado a mucosas, se llama, que conecta, ¿no?, el sistema inmunitario de todas las partes del cuerpo. Entonces, si tú tienes una inflamación a nivel intestinal, esas células inmunitarias inflamadas pueden llegar a otros lugares y generar o amplificar una inflamación en esos lugares, ¿no? Entonces, bueno, pues sí puedes tener dolores articulares, puedes tener dolores en muchas partes del cuerpo o no dolores, ¿no? Hay a lo mejor una alteración en la funcionalidad, por ejemplo. Te lo he comentado esto porque es cierto que ella es mi PNI, entonces hemos estado trabajando también mi salud y me he dado cuenta, ¿no?, al hilo de lo que estabas hablando, que por ejemplo yo tenía muchos dolores de cabeza o granos y demás y era por una función que no estaba realizando bien mi hígado, que ahora profundizaremos sobre estos temas más adelante en el podcast. Yo tengo una curiosidad, Raquel. Vale. ¿Es verdad que se puede trasplantar la caca? O sea, ¿para qué sirve eso? Sí. Pues mira, esto va un poco a raíz, o sea, el uso de se llama trasplante de microbiota fecal oficialmente, pero sí, al final es como el trasplante de caca, que realmente no es, o sea, no se trasplanta la caca como tal, ¿vale? O sea, lo que se hace es extraer las bacterias, digamos toda la microbiota de las cacas de un individuo sano
y se inoculan en una persona que está enferma para tratar pues, alguna patología. Esto es algo que está en modo experimental, ¿vale? No se utiliza muchísimo en la práctica diaria porque pues realmente es difícil asegurar al 100% que una microbiota es saludable, una microbiota es sana. Porque a lo mejor pues, una persona es completamente sana, ¿no? Tiene una microbiota determinada, vale, suponemos que su microbiota está en equilibrio, pero a lo mejor es una microbiota que, no sé, 20 años más tarde va a desarrollar una patología, ¿no? Entonces es complicado el establecer eso. Además, los donantes de heces tienen que tener como unos requisitos bastante estrictos que yo creo que a día de hoy muy poca gente los cumplirá, porque entre ellos está pues, no haber tomado antibiótico nunca jamás en tu vida, haber nacido por parto vaginal, haber recibido lactancia materna durante mucho tiempo. O sea, hay como bastantes requisitos y hay poquita gente que los cumpla. Entonces, para la patología que sí que se ha utilizado esto es para la infección por Clostridium difficile, que es una bacteria que cuando se encuentra sobrecrecida genera muchas diarreas, son unas diarreas como muy fuertes, ¿no? Y que pueden causar la muerte de la persona si no se trata correctamente. Y este Clostridium difficile en muchas personas se vuelve resistente a antibióticos, que viene dado también por el uso, de un abuso de antibióticos para ocasiones que a lo mejor pues, no son estrictamente necesarias o un mal uso de los antibióticos. Entonces, este Clostridium difficile hay muchas veces que se vuelve resistente y la persona no responde al tratamiento, aunque le den antibióticos y antibióticos y antibióticos para matar a ese Clostridium, pues ahí siguen. Entonces, se ha visto que con el trasplante de microbiota fecal, como lo que se hace es de repente dar todo un ecosistema de microbiota bien establecido de otra persona a esa persona, pues como que el Clostridium difficile es como que se vuelve a los niveles óptimos y se equilibra con el resto de la población y la persona pues deja de tener esa sintomatología. Que de hecho creo que uno de los experimentos hubo uno de los casos en los que se puso en práctica era una mujer a la que le trasplantaron la microbiota de su marido, porque el marido pues, cumplía, ¿no? con los requisitos, y luego la mujer decía que los pedos le olían igual que los de su marido. Entonces, claro, porque al final pues, el olor de los gases depende de tu microbiota, ¿no? Entonces ella tenía ahora la microbiota del marido y respondió bien al tratamiento y le fue bien. Pero eso es algo que se utiliza solamente en casos como muy extremos. Muy extremos. ¿Y esta bacteria se suele ver muy a menudo en pacientes? Así digamos que llegue a puntos de generar esa sintomatología tan potente, yo por lo menos lo que es en consulta tampoco los he visto mucho. Pero sí que hay personas que lo tienen ligeramente sobrecrecido, no, tampoco muchísimo, o sea, no es muy, muy frecuente, pero bueno, sí que los hay. Vale, y esta, por ejemplo, bacteria se puede determinar si la tienes sobrecrecida, aunque no tengas una patología como la que acabas de comentar. Sí, existen, o sea, tanto esa bacteria como otras existentes de microbiota a día de hoy que se pueden hacer y que te hacen como una medida ¿no? de todas las bacterias que se pueden medir, que conocemos, y entonces, pues te dicen en qué nivel está cada una, no solamente bacterias, sino también hongos, parásitos, todo esto. Y entonces, pues sabes un poco cómo está funcionando. Cómo estás, ¿no? Claro, pues me parece súper interesante, ¿no? Porque en función de lo que salga, tú vas a abordar. O sea, ya puedes hacer un abordaje, ¿no? Desde tus consultas, por ejemplo. Pero es verdad que esto es como mucho más directo, ¿no? Claro. Y como que ya conoces dentro tu microbiota y cómo estás funcionando tú, ¿no? Sí, hay cosas que a lo mejor se pueden trabajar por los propios síntomas, ¿no? que tenga la persona. Eso es. Que puedes ir viendo, vale, pues este síntoma se relaciona un poco con esto, no voy a hacer este tipo de alimentación porque tal, puedes ir un poco así. Y luego, con el test de microbiota es como que corroboras un poco si realmente pues, hay algún patógeno que está sobrecrecido y demás. Al hilo de lo que me has comentado de la señora hasta que le olían sus pedos igual que su marido, que me ha hecho muchas gracias esa expresión, ¿sí? Tú siempre me comentas, ¿no? que observe cómo son mis cacas cuando voy al servicio, porque determinan si mi intestino está sano o no. Cuéntanos un poquito y profundiza más sobre esto, que creo que puede ser interesante para las personas que nos estén viendo. Bueno, el tema de observar las cacas, o sea, es algo que creo que todo el mundo debería empezar a practicar desde ya, ¿vale? Porque da mucha información sobre nuestro estado, nuestra salud intestinal en general. Y casi siempre cuando en la primera consulta de los pacientes le pregunto ¿cómo son tus cacas? ¿no? Y casi nadie sabe, es como, yo voy al baño, tiro de la cadena y fin, ¿no?
Y está muy guay el observarlas y saber un poco qué información nos da. Por ejemplo, las heces normales, ¿vale? Que sería como saludable, tendrían que ser pues forma de churro o salchicha, digamos, ¿vale? Puede ser como toda la superficie lisa o puede tener como algunas grietas, digamos. No sé si conoces, la escala Bristol es la que mide como, digamos, la consistencia de las heces, entonces deberían estar como entre el 3 y el 4, ¿vale? Ya pueden ir todos ahí a las imágenes de Google para ver lo que es un 3 y un 4 y ver si sus heces están en ese rango. Luego tenemos la parte de si flotan o si no. Lo saludable sería que las heces se hundieran. Cuando flotan, esto puede significar o bien que hay un exceso de metano en tu intestino, ¿vale? El metano lo producen principalmente las arqueas, estas bacterias, estos microorganismos que he comentado antes que vivían en ambientes así un poco extremos, producen mucho metano. Entonces, cuando hay mucho metano, las heces suelen flotar. Y también pueden flotar cuando hay una mala digestión, un mal reciclaje de las grasas. ¿Vale? Entonces, cuando has hecho a lo mejor pues una digestión mala, puede ser que las heces floten por ese exceso de grasa y muchas veces es por el metano también. Luego, tendrían que ser no pastosas, ¿no? Dejar como mucha mancha en la taza ni nada de esto. Y por supuesto no ser bolitas, ¿no? Esto sería como ya pues un estreñimiento. Y luego el tema de los gases, pues lo óptimo sería, en cuanto a olor, sería que fuera un poco variado, ¿vale? Que hubiera un poco de todo. Y en cuanto a sonido también, que hubiera ruido, no ruido. Me encanta esto es mi día a día, ¿eh? Me encanta ese tema. Y tener gases es, una cierta cantidad de gases y que se puedan expulsar de forma... pues eso, sin molestias, es saludable, ¿vale? O sea, las personas que dicen, no, es que yo no tengo ningún tipo de gas, tampoco es bueno, porque los gases al final se producen derivados de la fermentación de las fibras que comemos y de este proceso de fermentación no solamente se libera gas, sino que también se liberan otras moléculas y sustancias que son beneficiosas para nuestro organismo. Entonces, es bueno tener cierta cantidad de gases. El problema es cuando son pues mucha cantidad o cuando molestan, ¿no? Cuando duelen, cuando cuesta expulsarlos o cuando tienen, pues, o son todos de un olor muy característico o por ejemplo, muy ruidosos, ¿no? Cuando hay mucho metano, los gases son muy ruidosos y sin olor, por ejemplo. Cuando hay un exceso de ácido sulfúrico, sulfuro de hidrógeno, los gases huelen como a huevo podrido. Entonces, si hay si constantemente tus gases huelen de esta forma, pues puedes sospechar, ¿no? De que tienes un sobrecrecimiento de unas bacterias que producen mucho azufre y que generan mucha inflamación intestinal. Esto pasa mucho, por ejemplo, está muy relacionado cuando hay colitis ulcerosa, por ejemplo. Mira. Y luego, también un tema así como muy en el día a día de hoy es el SIBO. Entonces, es verdad. Los SIBOs tenemos principalmente, hay 4 tipos, ¿no? Uno sería el de hidrógeno, que es cuando hay un exceso de hidrógeno, que sería un gas que no huele, ¿vale? Puede oler como mal, pero tampoco va a ser el olor de huevo podrido este que te digo, ¿no? Puede ser simplemente no huele o huele un poquito mal. El metano, que no huele a nada y es muy ruidoso, y luego el sulfuro de hidrógeno, que huele a huevo podrido y que no hace ruido, ¿no? Que serían como estos pedos pues, que no suenan, pero que luego huelen muy mal. Y luego hay otro SIBO que es se llama SIFO en realidad, que es de hongos, y ahí ya depende un poco, ¿no? De la persona, varía un poco más los síntomas. Entonces, a modo resumen, digamos que caca saludable sería que se hunde, pues tipo churro, salchicha que no mancha la taza, y también que sale con facilidad, y luego dentro de los gases pues que haya un poco variedad y que haya pues eso, cierta cantidad, que no sea que te pasas todo el día con gases, pero que haya pues cierta cantidad y que no cuesta expulsar. Bueno, tú sabes que ahora mismo estoy analizando mis cacas en profundidad, sí. ¿No? No voy a contar aquí mis intimidades, pero luego fuera de micro sí. Resolveré dudas. Vale, y ahora sí que quería preguntarte qué funciones tiene la microbiota en nuestro organismo. Como he comentado, está muy conectada con todos los sistemas de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, realmente afecta prácticamente a todo. Normalmente las personas cuando piensan en microbiota, pues pensamos a lo mejor nos ayuda a la digestión, ¿no? Lo típico de pues yogur que te ayuda al tránsito, tal.
Entonces pensamos la digestión, que sí que es verdad que tiene una función digestiva súper importante. Nos ayudan a degradar pues, determinados nutrientes, ¿no?, que cogemos de la dieta, sobre todo las fibras. Entonces nos van a ayudar a ese proceso digestivo. Y de ese proceso digestivo, esos microorganismos van a producir diferentes sustancias. Entre ellas destacan, por ejemplo, vitaminas del grupo B, vitamina A, vitamina K, que ayuda con, por ejemplo, la coagulación sanguínea, vitamina E. Todas estas vitaminas las propias bacterias las producen en su metabolismo. Entonces, por ejemplo, puede haber déficits de nutrientes que vengan por un desequilibrio en tu microbiota porque no la está produciendo en suficiente cantidad. Uh-huh. Y los ácidos grasos de cadena corta también los produce la microbiota, y estos ácidos grasos de cadena corta en general tienen una función como antiinflamatoria súper potente, tanto a nivel intestinal como a nivel neurológico. Entonces, bueno, tenemos esa función, digamos, digestiva, nos ayuda a digerir y a la vez produce esas sustancias que nos van a tener un beneficio, ¿no?, en nuestro cuerpo. Luego tendríamos una función metabólica. O sea, en nuestro propio metabolismo, según la microbiota que tengamos, va a cambiar. Por ejemplo, hay microbiotas que promueven el desarrollo de obesidad. Determinados grupos de bacterias se ha visto pues eso, que son característicos, ¿no?, de personas obesas, y se ha visto que cuando se transfiere microbiota de personas no, porque son experimentos que se hacen en animales, ¿no?, pero se ha visto que cuando se transfiere microbiota de ratones obesos en ratones delgados, esos ratones siguen comiendo lo mismo y de repente engordan mucho más. Entonces hay microbiotas que pues eso, modulan nuestro metabolismo y nos pueden hacer más propensos a ganar peso o a perder peso. También hay microbiota que modula cómo regulamos los niveles de glucosa en sangre. De hecho, Akkermansia, por ejemplo, es una bacteria que se ha visto muy relacionada con diabetes. Los diabéticos suelen tenerla muy bajita. Entonces, pues esa microbiota va a determinar cómo respondes tú ante un alimento, digamos, rico en azúcares. A lo mejor generas picos de glucosa más altos o más bajitos. Y eso puede contribuir, pues no sé, a que luego desarrolles hígado graso con más facilidad, por ejemplo, si regulas mal la glucosa. Y luego también hay bacterias que pueden producir sustancias tóxicas derivadas de su metabolismo, principalmente las bacterias que se llaman proteolíticas, y eso genera mucha sobrecarga hepática. Entonces también puede generar pues, más hígado graso, en fin, que nuestra microbiota va a estar afectando a nuestro metabolismo, cómo metabolizamos tanto grasas como azúcares y cómo esto se refleja en nuestra salud. Luego otra función muy importante, que ya hemos hablado un poquito de ella, pero es el entrenamiento del sistema inmunitario. Entonces, nuestro sistema inmunitario se encuentra ahí en el intestino y en todo momento es como que está cogiendo trocitos, ¿no?, de nuestra microbiota y diciendo, vale, esto es una microbiota que forma parte de mí y genera como lo que se llama tolerancia. ¿Vale? Es como, vale, esta microbiota está guay, mi sistema inmunitario está tranquilo. Cuando hay una disbiosis, un desequilibrio intestinal o una infección, pues ese sistema inmunitario también se activa, ¿no? Y es cuando puede generar inflamación en otros lugares. Entonces, pues esa microbiota tiene una función de ir entrenando el sistema inmunitario para que esté bien. Luego también depende de según qué microorganismos tengas, se va a activar una vía u otra del sistema inmunitario, ¿vale? Esto, eso quizás es un poco más complejo, pero por ejemplo, pues cuando hay un exceso de parásitos, activa vías inmunitarias de tipo alergia, ¿no? Entonces hay personas que a lo mejor tienen muchas alergias o urticarias o picores y puede venir por ese exceso de parásitos, ¿no? Porque activa un sistema inmunitario muy similar. O sea que las alergias, por ejemplo, pueden venir derivadas de un desequilibrio de la microbiota. ¿Vienen o pueden venir? Pueden, no siempre. O sea, digamos que cuando hay una alergia, tú tienes haces una reacción que produces anticuerpos frente a un alérgeno externo, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es cierto que cuando cuando tienes alergia, estás produciendo histamina, ¿vale? Que es por eso dan antihistamínicos, ¿no? Estás produciendo un exceso de histamina y los parásitos también te van a hacer producir esa histamina. Entonces tú puedes estar como agravando esa alergia mucho más por esa infección parasitaria a nivel intestinal. Uh-huh.
Y estas, por ejemplo, las rinitis alérgicas, ¿no? Que es muy común, ¿pueden venir derivadas de una inflamación? Sí, o sea, también al final es, digamos, esa activación de un sistema inmunitario de tipo rinitis, ¿vale? Uh-huh. Es como que activa bueno, esa pues vía. Un ejemplo por... Sí. Y entonces puede venir derivada de esa inflamación intestinal en la que se ha activado una vía inmunitaria tipo igual que la rinitis, ¿no? Entonces estás ahí como agravándola mucho más. Qué fuerte. Y bueno, entonces digamos que ya las funciones así que me quedaría sería una función a nivel neurológica, ¿vale? Que también es súper interesante, pues la conexión intestino-cerebro, creo que ahora mismo está también como muy de moda. Muchos neurotransmisores los produce también nuestra microbiota. Entonces, por ejemplo, la serotonina, que es este pues, neurotransmisor que nos da como sensación de placer, de bienestar, de ¡ay, qué guay todo!, ¿no? Pues en gran parte se produce por la microbiota. Y si nos falta esa serotonina, pues podemos tener síntomas como de ansiedad, de depresión a lo mejor. También podemos tener trastornos del sueño porque la serotonina es como precursor de la melatonina, que también nos ayuda a dormir. Entonces podemos tener trastornos del sueño. De hecho, la serotonina se produce a partir de triptófano y, por ejemplo, algunos clostridios degradan muy rápido el triptófano. Entonces, tú puedes tener una infección por clostridios y esto estará haciendo que no produzca serotonina y tú tener una depresión. Claro. Y encontrarte ahí en estado deprimido. Luego tenemos la dopamina, que la dopamina sería como ese neurotransmisor que nos ayuda a tener como motivación, ¿no? Como voy a tope con todo, y cuando nos falta esa dopamina, pues podemos sentir eso como mucha apatía, que nada nos motiva, ¿no? Como mucha desgana y también pues sensación como depresiva. Luego sería la acetilcolina, que la acetilcolina nos ayuda mucho a aprender, a memorizar, y cuando nos falta esa acetilcolina, que por ejemplo creo que la produce Lactobacillus rhamnosus, se llama, es una especie de lactobacilo que la produce, pues cuando nos falta esa acetilcolina podemos tener más pérdidas de memoria, notar la mente así como un poco nublada, ¿no? Un poco así. Luego estaría el GABA, que el GABA es como el neurotransmisor que a todos nos encanta porque es como el de la calma, el del relax, el que nos ayuda al sueño profundo, que nos hace sentir pues eso, el antiestrés, que a día de hoy lo necesitamos todos mucho. Pues cuando nos falta esa producción de GABA, que por ejemplo hay otro lactobacilo que la produce, que es el Plantarum, pues tenemos más sensación como de ansiedad, de estrés, ¿no? Porque nos está costando producir ese GABA. Y por último estaría la melatonina, que la melatonina deriva de serotonina, ¿no? Entonces hay algunas especies que también la producen y nos ayudaría pues, a conciliar el sueño y también a tener energía durante el día, porque es un antioxidante muy potente. Y entonces cuando nos falta esa melatonina podemos tener pues, más cansancio, problemas de sueño. Bueno, pues entonces muchas veces tenemos problemas neurológicos que pueden venir desde un origen intestinal. De hecho, y al revés, ¿no? O sea, también nuestra mente controla mucho nuestro sistema digestivo. Eso te iba a preguntar, ¿no? Que está súper interconectado, es decir, cuando tenemos un desajuste en la microbiota intestinal, entiendo que se desajustan las funciones correctamente de nuestro cerebro, pero que también cuando estamos, por ejemplo, con un nivel de estrés muy alto, ¿no? En nuestro cerebro también desajusta a nuestra microbiota intestinal. De hecho, se está viendo mucho, ¿no? Esos excesos de cortisol que están generando muchísimos desequilibrios, ¿no es así? Sí. Sí, o sea, cuando trabajamos, bueno, yo principalmente en consulta trabajo tema digestivo y siempre que trabajo un tema digestivo no es negociable no hacer nada a nivel emocional. O sea, porque el cortisol impacta de forma súper potente en nuestro tubo digestivo. O sea, es como el nervio vago, que es el que conecta nuestro cerebro con nuestro intestino, pues está todo el tiempo, ¿no? Mandando señales para arriba y para abajo y están súper unidos. Entonces, cuando tenemos un estado de estrés constante, esto repercute, bueno, de muchas formas. En primer lugar, nuestro sistema digestivo para funcionar necesita estar en calma. Entonces, si tú estás en un estado de estrés constante, ya sabes que la digestión no la vas a hacer bien. Entonces da igual que comas súper bien, que te pongas al sol, no sé, que hagas lo que sea, es que si tú internamente te sientes con ansiedad y vives con prisa todo el rato,
no vas a digerir bien. Entonces, esa mala digestión va a hacer que tu microbiota esté alterada, raruna, ¿no? Porque le va a llegar los nutrientes mal digeridos, no va a haber suficiente producción de bilis, que es un antimicrobiano natural, tampoco va a haber suficiente producción de jugos gástricos, que también actúa como antimicrobiano. Entonces, nuestra microbiota se va a alterar. Vamos a tener más crecimiento en general de proteolíticas, por ejemplo. Bueno, se van a ver, va a haber cambios, ¿no?, en nuestra microbiota. Y luego también, de forma directa, se ha visto que cuando tenemos el cortisol muy elevado, esto puede producir daños en nuestra barrera intestinal. Es decir, nuestra barrera intestinal debería estar como unida, está formada por células que están todas uniditas, pues el cortisol lo que hace es separarlas. Entonces, al separarse estas células, ¿qué va a ocurrir? Que nuestro sistema inmunitario, que he dicho antes que cogía trocitos, ¿no?, de esas bacterias que vivían en nuestro intestino, pues de repente va a ver que hay como una sobrecarga de bacterias y de tóxicos que están ahí estimulándolo. Entonces vamos a generar como mucha más inflamación y esa inflamación a su vez va a generar más desequilibrio en la microbiota, ¿no? Entonces entramos ahí como un poco en un círculo vicioso debido al estrés. Entonces hay que atajar muy bien ese estrés cuando queremos trabajar la salud intestinal. Yo quiero comentarte aquí un caso mío, ¿vale? Para que la gente que esté en casa a lo mejor pueda decir, ostras, pues a mí me pasa, ¿no? Porque pasa mucho. Un periodo de estrés largo, que te comenté, que estaba muy estresada y de repente empiezo a sentir como un sabor dulzón, ¿te acuerdas? Que yo no sabía, yo relacionaba el reflujo con un sabor agrio. Y tú me dijiste, eso es hipocloridia, que era la primera vez que escuchaba esta palabra. Y me hiciste, bueno, pues un test, bueno, una serie de sintomatología, etcétera, etcétera. Y llevaba 4 meses con esa sensación, 4 meses con reflujo. Yo normalicé esa situación, me dije, bueno, pues porque estoy estresada, pues no sé qué. No, me estaba perjudicando seriamente y tú me trataste para que eso se pasase y se fue en 3 semanas. Quiero decir que este ejemplo, porque yo creo que hay muchas personas que normalizamos ciertos síntomas, que las estamos manteniendo en el tiempo y que esto realmente después puede ser muy perjudicial, no solamente porque vivamos más incómodos, que obviamente, claro, sino que además esto puede traer a largo plazo una enfermedad autoinmune, ¿no? Se ha estado viendo, ¿no?, casos como, por ejemplo, hipotiroidismo, diabetes 2, ¿no?, que hay un montón de enfermedades autoinmunes que de repente aparecen y tú dices, pero si yo nunca he tenido diabetes y yo nunca, ¿no? Incluso creemos que estamos bien porque, yo qué sé, pues nos alimentamos bien, efectivamente, o estamos delgados o nunca nos ponemos malos, ¿no? Y de repente un día, boom, aparece, ¿no? Y eso yo creo que es porque es sosteniendo en el tiempo, ¿no es así? Sí. A día de hoy sí que es verdad que hay mucha sintomatología que normalizamos, ¿no? Que hasta que no estés como muy, muy grave es como, bueno, puedes aguantar. Si puedes hacer vida más o menos normal, puedes estar ahí. Claro. Pero sí que hay que aprender, ¿no?, realmente a escuchar al cuerpo, entender por qué está produciendo cada síntoma, de dónde viene cada cosa, porque hay cosas que, pues eso, a lo mejor parecen como muy dispares, o muy lejanas y pueden tener un origen común, ¿no? Entonces hay que entender bien de dónde viene cada cosa. Y, por supuesto, cuando hay un estado inflamatorio siempre hay que tratarlo, ¿no? Porque al final, si lo dejas en el tiempo, pues no va a ir a menos, ¿no? Es como si sigues haciendo esto que te está dañando y lo mantienes en el tiempo, pues ese estado inflamatorio va a ir a más y sí que es posible, pues eso, que pueda generar otro tipo de patologías. No es algo, una causalidad directa, ¿no? Decir, vale, tengo esto, voy a generar esto, pero bueno, sí que te estás como comprando más papeletas, claro, ¿no? Para poder desarrollarlo. Y Raquel, ¿cómo puedo saber que tengo los grupos de la microbiota alterados y qué puedo hacer al respecto? La sintomatología que se puede desencadenar de una microbiota desequilibrada es muy variada. O sea, y hay algunas veces que hay síntomas que se solapan, ¿no? Entonces, podemos intuir cosas, pero no sería como un diagnóstico 100%, pero sí que se pueden hacer cositas. Entonces, por ejemplo, hablando así como de los grupos generales, ¿vale? Cuando hay, por ejemplo, un sobrecrecimiento de hongos, en general, a nivel intestinal, ¿vale? Estoy hablando. Normalmente la persona tiene muchos antojos por dulces, porque al final los hongos se alimentan mucho de dulces. Entonces la persona va a tener, pues eso, esa necesidad incontrolable de comer dulce todo el tiempo. También suele venir asociado a presencia de hongos en otra parte del cuerpo, no solamente a nivel intestinal, porque el intestino es como que actúa de reservorio, pero de ahí
esos hongos pueden ir a otras partes del cuerpo. Entonces, si es una persona que dice, he tenido hongos en, yo qué sé, en la espalda toda la vida, o tengo candidiasis oral, o tengo candidiasis vaginal, por ejemplo, ahí, si es algo como muy repetitivo, siempre, suelo sospechar, ¿no?, de que hay un exceso de hongos a nivel intestinal. Entonces eso, y luego a nivel digestivo, pues suele haber gases, pero también hay diarrea o estreñimiento, ¿no? Cada persona es distinta. Entonces, puede generar este tipo de sintomatología. Cuando hay parásitos, uno de los síntomas así como más característicos, obviamente si son parásitos de los que se ven, pues a lo mejor haces caca y tienes gusanos en la caca. Entonces, esos serían los parásitos a lo mejor de los niños, ¿no?, que se ven muy claros. Pero cuando hay parásitos, otros síntomas así más sutiles puede ser el bruxismo, apretar mucho la mandíbula, puede estar relacionado con presencia de parásitos, y también como babear mucho. O sea, tipo si duermes y tiras mucha baba o tienes como mucha salivación, puede venir con, pues eso, ligado a tema parásitos. Y luego a nivel digestivo principalmente suelen generar diarreas, pero esto pues puede ser variable. Y los parásitos, como he comentado, cuando hay sintomatología tipo, pues eso, rojeces en la piel, eczemas, urticarias, rinitis, todos estos síntomas así como tipo alergia pueden venir un poco relacionados con parásitos. Luego, arqueas. Arqueas es un poco, lo más característico de las arqueas es que vas a tener esos gases que te he dicho, pedos ruidosos sin olor, y tránsito muy lento. Normalmente va a ser un tránsito enlentecido, vas a tener estreñimiento y las heces van a flotar. Entonces esto es lo que más te puede hacer sospechar de tener sobrecrecimiento de arqueas. También, por ejemplo, si te cuesta en general digerir grasas, esto puede significar que tu hígado no está produciendo suficiente bilis. Y la bilis mata a las arqueas, ¿no? Entonces, si te cuesta digerir grasa, es posible que con el tiempo desarrolles un sobrecrecimiento de arqueas, porque la bilis no está haciendo esa función, ¿no? Entonces, esas arqueas sobrecrecen. Y luego, entrando en grupos de bacterias, que hay, es un mundo como amplio, pues tenemos diferentes grupos de bacterias que nos pueden dar una sintomatología u otra. Tenemos, por ejemplo, una microbiota que es de tipo de defensa, ¿no? Una microbiota defensiva. Esta microbiota está formada por lactobacilos, lactococos, bifidobacterias y bacteroides, ¿vale? Serían como los grupos. Es que son muchos nombres así raros, pero no hace falta que los memoricéis, pero para que lo sepáis, ¿no? Hay ese grupo de bacterias con función defensiva. Está formado por ese tipo de bacterias. Y ese tipo de bacterias lo que hace es producir sustancias antimicrobianas. ¿Qué ocurre? Que si te faltan esas bacterias de tipo defensoras, pues vas a tener más infecciones por hongos, vas a tener más infecciones de parásitos, te vas a poner más malito en general. Entonces, esa microbiota pues, genera ese tipo de sintomatología. ¿Cómo podemos hacer crecer esa microbiota? Pues, por ejemplo, los lactobacilos y los lactococos van a crecer mucho con los alimentos fermentados, los típicos fermentados, ¿vale? El yogur, el kéfir, el chucrut, el kimchi, el natto, el miso, todas estas cosas japonesas, ¿vale? Todo esto va a hacer crecer a ese tipo de bacterias. Y luego tenemos las bifidobacterias, que las bifidobacterias les ayuda mucho cuando comemos fibra tipo, se llama inulina y fructoligosacáridos, que se llaman FOS. Normalmente cuando tomas un prebiótico son inulina y FOS. Uh-huh. Pero los alimentos, por ejemplo, pueden estar en la alcachofa, en la chicoria, en el puerro, el plátano que no esté muy verde. Todo esto va a ser rico en ese tipo de fibras. Y luego los bacteroides pues son los que les gusta más la grasa y la proteína, principalmente la grasa, ¿no? Entonces un consumo de grasas pues va a hacer que suban este tipo de microorganismos. Dentro de las bacterias también tenemos otras bacterias que se llaman sacarolíticas. Sacarolítica significa que rompe azúcares, entonces se encargan de degradar las fibras, pero degradan las fibras de una forma lenta. Entonces esto va a hacer que tus picos de glucosa en sangre, después de una comida como alta en azúcares, que sean más bajitos. Entonces te va a ayudar a regular la glucosa, que esto viene un poco en línea con lo que hablábamos antes de que la microbiota tiene una función metabólica, ¿no? Que ayuda, que determina un poco cómo vas a regular tu azúcar. Pues esta microbiota sacarolítica te ayuda a que tengas picos de glucosa más bajitos, que esto va a ayudarte mucho pues si tienes hígado graso, si tienes diabetes tipo 2, por ejemplo, te va a ayudar mucho
nutrir a esta microbiota. Dentro de esta microbiota hay 2 especies, otra vez voy a decir nombres raros, que son un tipo de bifidobacteria, Bifidobacterium adolescentis, y otra que es Ruminococcus bromil. Estos 2 son de ese tipo de bacterias, ¿no? Que degradan las fibras de una forma muy lentita. Si a ti te faltan estas bacterias, en general, comer cosas con fibra o con azúcar te va a generar mucho gas, porque vas a tener a otras bacterias que van a fermentar esas fibras de forma rápida y van a generar gas. Entonces necesitamos hacer crecer a estas. Bifidobacterium adolescentis está muy guay porque tiene fitasa. La fitasa se encarga de degradar el ácido fítico. El ácido fítico es como un antinutriente muy característico de los cereales, que ahora la gente es como está muy en contra de todo el tema cereal porque tiene ácido fítico, no se degrada bien, no lo digerimos bien. Pues Bifidobacterium adolescentis tiene fitasa para degradar este ácido fítico y que te ayude a que todos estos antinutrientes no te generen tanto daño, ¿no? A nivel digestivo como te lo podrían hacer. También produce vitaminas, produce por ejemplo vitamina B2 que ayuda a la reparación de la barrera intestinal, entonces es pues súper interesante. Y luego el Ruminococcus bromil pues degrada todo tipo de fibras, así que súper guay. Crecen con almidón resistente. El almidón resistente lo estoy mencionando, no sé si sabrán, ¿no?, lo que es almidón resistente. Almidón resistente es un tipo de almidón que se consigue cuando cocinamos un alimento rico en almidón. Como la patata, por ejemplo. Como una patata o arroz, cualquier cereal en realidad o cualquier tubérculo. Y lo enfriamos en nevera al menos 24 horas. O sea, es decir, si yo como la patata, perdón que hago un inciso, la patata y el arroz recién cocinado, ¿no cumple esa función? No, ahí estarías comiendo almidón soluble. Y ese almidón soluble es un azúcar de fácil digestión. Es como que lo absorbes y genera mayor pico de glucosa. Cuando queremos que el almidón tenga una función para nuestra microbiota y en concreto subir estas especies sacarolíticas, necesitamos tomarlo en forma de almidón resistente. Entonces es cocinar, enfriar 24 horas y luego no calentarlo a más de 130 grados. ¿Vale? Es como el proceso. Pero, por ejemplo, el plátano macho o el plátano muy verde sí que son fuentes de almidón resistente directa. ¿Vale? Es como que no tienes que hacer el proceso de cocino, tal, todo esto. Pero bueno, en general, si quieres hacer esa transformación, está bien así. Un pan, por ejemplo, cuando lo congelas, es almidón resistente. Mira, eso lo hago bien. Creo que casi todo el mundo lo hace sin querer, ¿no? Porque te compras a lo mejor el pan, lo cortas en muchos trocitos, lo congelas, pues ahí estás haciendo almidón resistente. Bueno, y luego tenemos la microbiota muconutritiva, que es la que se va a encargar de nutrir nuestro moco intestinal. Por ejemplo, cuando nos falta moco intestinal es probable que tengamos más estreñimiento. Y cuando tenemos un exceso de moco intestinal, pues tendremos heces más blandas, más sueltas y a lo mejor presencia de moco también en las heces. Dentro de la microbiota que se llama muconutritiva, que es la que vive en el moco intestinal, dentro del intestino, pues tenemos bacterias que degradan el moco y bacterias que lo producen para que este moco tenga como un ciclo, ¿no?, de reciclaje y que se vaya produciendo en cantidades adecuadas. Entonces, Akkermansia es la que se encarga de comerse el moco. Se come el moco y a partir de ahí produce alimento para las que he comentado antes, para las sacarolíticas. Y también de esa degradación del moco produce ácido acético que alimenta a otra bacteria que también es súper importante. De hecho, estas 2 bacterias, tanto Akkermansia como esta, que es Fecalibacterium, tienen como una relevancia bastante potente a nivel de salud intestinal. Pues este ácido acético alimenta al Fecalibacterium, que va a producir butirato, que era este ácido graso de cadena corta que reduce la inflamación. Si queremos hacer crecer directamente al Fecalibacterium, tenemos que comer pectinas, que se encuentran en las frutas, especialmente calentadas, ¿vale? Las mermeladas, la manzana al horno, bueno, pues todas estas cosas. Y por último tendríamos el grupo de las proteobacterias, las proteolíticas, ¿no? Las proteolíticas son las bacterias que producen, en general son las malas de la película en realidad, porque son las que nos generan, pues que sí, diarreas, diarrea del viajero, por ejemplo, está producida por una proteolítica, también cuando, producen sustancias tóxicas que pueden sobrecargar nuestro hígado, en fin, son como un poco las malas, pero realmente en su justa medida son necesarias porque ayudan a que absorbamos las proteínas bien, ¿no?, a degradar bien los aminoácidos y las proteínas. Entonces este sería el último grupo y estas bacterias suelen estar sobrecrecidas cuando falta ácido a nivel estomacal, la hipocloridria.
si nos falta ácido a nivel estomacal, que es ahí donde principalmente vamos a hacer una digestión correcta de proteínas, pues estas proteínas van a llegar mal digeridas al intestino y esas proteobacterias van a crecer mucho más generando sustancias tóxicas. Esto hay que tener un poco de cuidado con el tema del envejecimiento, porque a medida que envejecemos, las proteolíticas crecen de forma natural, o sea, es como que aumentan en cantidad. Entonces, si a medida que envejeces y tienes un crecimiento natural de proteobacterias y no cuidas tu salud a nivel estomacal, no cuidas tus niveles de ácido estomacal, puedes generar más crecimiento aún y más inflamación, ¿no? A nivel de todo tu organismo. Puedes generar, por ejemplo, osteoporosis. Así como tan brusco. No, o sea, el tema de osteoporosis hay muchos factores ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, tener un exceso de proteobacterias repercute, ¿no? Principalmente eso a nivel de salud intestinal, 100%, a nivel de salud hepática, 100%, y bueno, pues seguramente generar inflamación en otras zonas. Pero así como pam, pam. Osteoporosis. Directo. No, te lo digo, por ejemplo, porque hay muchas personas que no saben esto, desconocen esta información y se toman omeprazoles, por ejemplo, ¿no? Sí. Para el tema del ácido. Yo, de hecho, reflujo lo asocio a tómate un omeprazol que vas a mejorar, ¿no? Y realmente no, se tiene que abordar porque es necesaria esa función. ¿Qué ocurre si yo me estoy tomando omeprazol todos los días? Con el omeprazol lo que haces es bloquear la producción de jugos gástricos. Entonces, obviamente todo el proceso digestivo pues no se va a hacer de forma adecuada. La mayor parte de la población que tiene síntomas, ¿no? de reflujo es por falta de ácido y no por exceso de ácido. Entonces con el omeprazol realmente estás agravando más la situación porque realmente te está bloqueando esa producción de ácido. Y sí que es verdad que cuando utilizas el omeprazol esto sí que puede generar osteoporosis a largo plazo, ¿no? Por el cambio de pH, en fin, hay como desequilibrios que puede generar osteoporosis. Entonces ahí sí que hay, o sea, el consumo de omeprazol a largo plazo sí que puede generar esto. Vale, también hablando de los grupos un poco, ¿vale? ¿Qué pasa si yo cada vez que tengo la menstruación y tengo todos estos síntomas, en lugar de abordarlos desde el origen, cojo y me tomo un ibuprofeno cada vez que tengo la menstruación? ¿Qué es ese proceso inflamatorio? Porque al final en la menstruación es un proceso inflamatorio natural, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre ahí cuando yo lo estoy bloqueando? Nosotros cualquier proceso inflamatorio que tenemos en el cuerpo tenemos que dejar que se desarrolle. Es decir, que haya una inflamación y que después se resuelva la inflamación. Entonces, la menstruación es un proceso inflamatorio. Si tú ya tienes una inflamación de base, obviamente cuando tengas la menstruación tu cuerpo se va a inflamar aún más, ¿no? Y va a generar más dolor y más malestar. Entonces, si tú estás teniendo dolores de menstruación, la solución no es tomar un ibuprofeno durante la menstruación, sino es abordar tu estado inflamatorio durante todo el mes para que luego, mientras tengas la menstruación, no haya como un exceso de inflamación y no tengas ese dolor o ese malestar. Si tú tomas muchos ibuprofenos todo el tiempo, realmente lo que estás haciendo es inhibir, bueno, el ibuprofeno inhibe una enzima que se encarga de activar, ¿no? El proceso inflamatorio. Si tú bloqueas la activación del proceso inflamatorio de forma constante, tampoco vas a dejar que se resuelva bien el proceso inflamatorio, porque la inflamación tiene que llegar a un pic máximo y luego resolverse, ¿no? Entonces con el ibuprofeno es como que vas a cortar un poco esa subida. Entonces, la resolución de la inflamación no se produce de forma adecuada. Entonces puedes quedarte ahí como en un estado un poco de inflamación de bajo grado, un poco de inflamación crónica, más sostenida en el tiempo. Entonces, siempre que hay un proceso inflamatorio, hay que dejar que se desarrolle, o sea, que se desarrolle un poquito y luego resolver bien la inflamación, que para resolver bien la inflamación pues necesitamos tener buen aporte de omega 3, pues que nuestro sistema inmunitario funcione de forma adecuada, también tomar sustancias antiinflamatorias de la alimentación, un poco todo esto. ¿Y el omega 3 cómo se adquiere? Porque sé que solamente es a través de pescados azules y frutos secos, ¿no? Bueno, frutos secos poquito. Principalmente es pescado azul. Lo que más. Un poquito en las algas y luego está la parte en algunos frutos secos, por ejemplo la semilla de lino, la chía, las nueces tienen algo de omega 3, pero ese omega 3 requiere una transformación que no siempre es muy eficiente, ¿no? Entonces, realmente si quieres tenerlo como más directo, sería el pescado azul. ¿Qué tipo de alimentos son los más saludables para que esta microbiota se mantenga sana?
Pues hay como 3 cositas a tener en cuenta dentro de, o sea, cosas que tiene que haber sí o sí en una alimentación para que la microbiota sea lo más diversa y lo más equilibrada posible, que serían presencia de alimentos fermentados, ¿vale? Lo que he comentado antes de, pues eso, el yogur, el kéfir, el miso, el chucrut, kimchi, los encurtidos, por ejemplo, son los típicos fermentados que tenemos aquí. Esos fermentados tienen que estar presentes en poquitas cantidades, ¿no? Variados para ir aumentando la diversidad. Luego también sería importante incorporar fitonutrientes, es decir, los micronutrientes que hay principalmente en el reino vegetal, como por ejemplo pues, polifenoles que vamos a encontrar en los frutos rojos o en el té verde o en el cacao puro. También otros micronutrientes que encontramos en los cítricos, por ejemplo. Todos estos nutrientes va a ser interesante que estén ahí presentes. Y además de los fermentados y los fitonutrientes serían las fibras. Una alimentación rica en fibras y variada en fibras. Entonces ahí tendríamos el almidón resistente, por ejemplo, que es pues eso, con esos tubérculos calentados y enfriados. También presencia de otras fibras, ¿no? Realmente casi todos los vegetales tienen fibra. La inulina, por ejemplo, que he dicho que estaba en la alcachofa, en el espárrago, pues todo esto. Variedad de fibras, ¿vale? O sea, realmente la clave para una microbiota saludable es un poco la variedad, ¿no? Variedad de fermentados, variedad de fitonutrientes, variedad de fibras. Es lo que más va a alimentar a nuestra microbiota saludable. Luego hay otros nutrientes que promueven un estado, digamos, intestinal pues, equilibrado, como pueden ser los omegas, que también sería muy interesante, pues un aporte de omega 3 con pescado azul. La vitamina A también es muy importante para nuestra mucosa intestinal, entonces alimentos ricos en vitamina A, yo lo siento mucho porque a casi nadie le gusta, pero el hígado es el alimento más rico en vitamina A. Pero bueno, luego también tenemos dentro de, bueno, la yema de huevo, por ejemplo, también. Eso sí, eso es maravilloso. Luego tenemos los alimentos de color naranja vegetales, digamos que no es vitamina A directa, pero bueno, es caroteno que se puede transformar en vitamina A, entonces también serían pues, nutrientes interesantes para... Como la zanahoria, por ejemplo. Sí, zanahoria, boniato, calabaza, pues todas estas cosas que son de color naranjita van a tener caroteno que se puede transformar en vitamina A. Y luego otro nutriente también que yo creo que es bastante importante, ¿no? para nuestra salud digestiva, que es el zinc. El zinc lo encontramos pues, en principalmente mariscos, algunas carnes, por ejemplo el pollo y el pavo tienen bastante zinc, y las semillas de calabaza, por ejemplo. Vale. Entonces, bueno, pues sería un poquito esto. Principalmente eso, fermentados, fitonutrientes y fibras, que es lo que más va a nutrir, ¿no? a nuestra microbiota. Y después, ya como para apoyo al microambiente intestinal, pues los omegas, la vitamina A, el zinc, todo esto va a ayudar. Que no es lo mismo alimentación saludable que alimentación nutritiva. Porque de lo que has dicho, yo creo que de los fermentados voy coja. Vas coja, ¿no? Ahora mismo voy a ir al supermercado a comprar kéfir. Sí, no es necesario una cantidad muy grande. O sea, al final, de hecho, mucha cantidad de fermentado hay muchas personas que les sienta mal. ¿Cuánto sería lo ideal? ¿Una vez al día un yogurcito, por ejemplo? ¿O 3 veces por semana? ¿O cuánto? Bueno, ahí dentro del yogur ya entraríamos, o sea, cuidado con el yogur, ¿vale? Porque probablemente la gente piense en el yogur comercial, ¿no? Y ahí estamos entrando en la parte mala de la microbiota, que igual también es interesante que hablemos de lo que hace mal. Pero bueno, o sea, fermentados, imagínate, ponemos otro ejemplo, ¿vale? Tipo chucrut, ¿vale? Pues por ejemplo, a lo mejor una cucharadita en una ensalada, ¿vale? Entonces ya sería una cantidad suficiente. Me queda más clara, sí. Vale. El yogur está bien, ¿no? Pero bueno, ahí hay como sí, te iba a preguntar ahora, ¿qué alimentos son los que no son recomendables para nuestra microbiota? Sí, pues dentro de, bueno, alimentos a lo mejor como tal, o sea, yo englobaría también la parte de el tema de procesados, ¿vale? O sea, todo lo que sea procesado, ya no por el alimento en sí, sino por los aditivos que lleva, ¿no? Entonces, todo lo que sean colorantes, conservantes, todas estas cosas son dañinas, ¿no? Para nuestra microbiota. Entonces, todo esto pues interesa que no esté al menos todos los días o todas las semanas presente en nuestra alimentación. Entonces, todo el tema procesados lo dejaría fuera por completo.
Luego ya dentro de... Y luego azúcares añadidos, ¿vale? Todas estas cosas que son aditivos, pues todo esto no es nada adecuado para nuestra microbiota y para nuestro intestino. Luego, dentro de alimentos en sí, yo, diría 2, ¿vale? Que generan inflamación intestinal, o a lo mejor 3. Principalmente sería el trigo moderno, ¿vale? O sea, como es... el trigo moderno que conocemos, ¿no? Que tiene unas cantidades de gluten muy, muy elevadas y que además normalmente los panes que encontramos en el supermercado a día de hoy tienen una fermentación muy corta, entonces ese gluten apenas se ha predigerido, entonces generan bastante inflamación. El gluten sí que se ha visto pues, que ese mismo efecto que tenía el cortisol de abrir un poco la barrera intestinal, pues el gluten tiene un efecto similar, ¿vale? Sin ser celíaco, ¿eh? O sea, digamos que en una persona saludable también tiene un efecto pues, de aumentar esa permeabilidad intestinal. Entonces, no es bueno. Y después, el maíz también muy cultivado, ¿vale? Tampoco sería como especialmente óptimo, pero se puede comer, ¿vale? Lo que pasa es que muchas veces los panes sin gluten son de maíz también mal trabajado, ¿no? Maltratado, muy cultivado y tal, y también generan bastante inflamación. Y luego yo diría también el tema lácteo de vaca. El lácteo de vaca, no por la lactosa, ¿vale? Porque la lactosa al final entraría dentro del grupo de fibras, ¿no? Que puede alimentar a nuestra microbiota. Sí que es verdad que si hay una intolerancia a la lactosa o tienes una inflamación intestinal, obviamente la lactosa no te va a sentar bien, pero el problema del lácteo de vaca es principalmente la proteína de la vaca. Entonces esa proteína, que es una caseína de tipo A1, genera, digamos que de su degradación, genera un tipo de proteína con un efecto inflamatorio en el cuerpo. Entonces, tú puedes estar tomando leche de vaca, a priori no notar, no es como cuando tienes intolerancia a la lactosa, ¿no? Que tomas un vaso de leche de vaca y te vas al baño directo. Puedes estar tomando lácteo de vaca y esa proteína de la vaca estar generando pues, una inflamación que va mucho más lenta, ¿no? Se va desarrollando de forma más lenta. Entonces, dentro de la alimentación, pues diría un poco esto, ¿no? Genial. Entonces, los alimentos que no debemos de consumir preferentemente, ¿vale? De vez en cuando no pasa nada, pero preferentemente maíz, gluten y leche de vaca. Sí, gluten, ¿vale? Principalmente trigo, ¿vale? Trigo, sí. Vale. Luego, porque si no hay a lo mejor una celiaquía de forma así... O sea, digamos, quitando el protagonismo al cereal, ¿vale? Que es como que a día de hoy tenemos mucho protagonismo en el cereal. Si no hay una celiaquía o una alergia al trigo, a lo mejor, pues formas diferentes de trigo que también tienen gluten, pero tienen gluten en menor cantidad o menos procesado, como puede ser pues, la espelta o el centeno, en un pan de masa madre, bien fermentado, de buena calidad, sí que se podría incorporar y sería una opción más saludable que a lo mejor un pan sin gluten del supermercado, ¿no? Entonces, yo diría principalmente así como general el tema de trigo, ¿vale? Y maíz y leche de vaca. ¿Y cómo consideras la dieta mediterránea para nuestra microbiota? Yo creo que es una opción como muy buena. Creo que es un tipo de alimentación que a día de hoy ha perdido muchos seguidores, porque ahora tenemos pues, muchas opciones diferentes, ¿no? Que si paleo, que si keto, que si carnívora, o sea, como muchas dietas que se están poniendo muy de moda. Y realmente la alimentación mediterránea como tradicional, ¿no? La que teníamos del pasado, no la actual, porque a día de hoy creo que la globalización ha hecho que la alimentación esté un poco así distorsionada en cada sitio, pero sí que la tradicional, ¿no? Que está muy basada pues, principalmente en grasas, que es como los frutos secos, el aceite de oliva, luego el consumo de pescados, ¿no? Porque al final al vivir en el Mediterráneo pues tenemos esa presencia de omega 3, además el Mediterráneo es muy rico pues, en pescados pequeñitos que son más libres de metales pesados. Luego también tiene mucha presencia de fibras, ¿no? Mucha presencia tanto de, los huertos son súper característicos, ¿no? De esta zona, entonces hay mucha presencia de frutas, de verduras, entonces creo que es una opción como muy equilibrada y muy saludable para nuestra microbiota. Y luego también es verdad que también utiliza el consumo de legumbres y cereales, pero yo creo que ahí también tenemos que poner un poco de foco en el cómo se han preparado, ¿no? Las legumbres tradicionalmente, pues con su proceso de remojo, cocinadas a fuego lento, ¿no? Un poco todo esto, y con los cereales igual.
Me encantan todos los tips que estás ofreciendo porque es que es como, tengo ganas de empezar a cocinar esta semana ya todos los platos siguientes. Vale, ¿y cómo influye también nuestros hábitos, ¿no? El tema del hacer ejercicio, por ejemplo, ¿es verdad que cuando haces ejercicio mejoras tu microbiota? Sí, realmente, o sea, todo lo que hagas en la vida va a afectar a tu microbiota. Eso, absolutamente todo, ¿no? Sí. El ejercicio afecta nuestra salud intestinal, afecta nuestra microbiota. Es importante que el ejercicio esté súper adaptado a tu situación. Cuando haces un ejercicio que sobrepasa la capacidad, digamos, de equilibrio de tu intestino, tiene un efecto más perjudicial que beneficioso. O sea, el sobrepasarte de intensidad genera como un déficit de oxígeno a nivel de intestino, aumenta la permeabilidad intestinal, o sea que no es algo como muy adecuado, especialmente si además vives en un contexto de estrés, ¿no? Porque estarías agravando todo mucho más. Entonces el ejercicio tiene que ser súper adaptado a cómo estés tú. Si está bien adaptado, hace todo, o sea, el efecto es como todo lo contrario, ¿no? O sea, mejora nuestra microbiota, mejora el equilibrio de la permeabilidad intestinal, ayuda muchísimo. Y luego el sedentarismo también afecta un montón, ¿no? O sea, las personas sedentarias tienen perfiles de microbiota, pues eso, más obesogénicos, mucha más inflamación a todos los niveles. Entonces hay que encontrar, pues eso, tu punto, ¿no? Entonces el ejercicio es como, puede ser un factor beneficioso o perjudicial si se encuentra o bien muy en exceso o bien muy en defecto. ¿Qué recomendarías de ejercicio para una persona que tiene mucho estrés? Para una persona, el yoga. Bueno, aparte del yoga, o sea, yoga. Sí, cualquier ejercicio que, o sea, que no exceda tu capacidad, o sea, que no acabes extenuado, ¿no? Con ese ejercicio, que no acabes muy agotado, puede estar bien. Y cualquier ejercicio que implique una conexión con su respiración. O sea, porque eso va a ayudar a calmar el sistema nervioso. Entonces, si no es yoga, pues puede ser, no sé, pilates, que también pone mucho foco en la respiración. ¿Correr? Claro, correr ya, o sea, entras como en un estado un poco de estrés. Al final el correr es un poco el huir, ¿no? Entonces a lo mejor sería más caminar en ese caso, ¿no? Un caminata, un ritmo que esté bien. Eso, pilates, yoga. Si hay mucho estrés, o sea, es mejor ir como súper despacito y cuando no estés estrés, pues ya se va sumando. También puede hacer ejercicio de fuerza, pero un ejercicio de fuerza muy consciente, ¿no? De estoy haciendo estas repeticiones, estoy respirando, estoy porque presente. Se libera cortisol también, ¿no? Si sobrepasas no mucha carga, también liberas cortisol. Tema de ejercicio ha quedado claro. Y luego quería preguntarte también hábitos en general, saludables. En el anterior podcast hablaste mucho de los ritmos circadianos y creo que es importante que tengamos también espacios en los que cuidemos mucho nuestros hábitos del día a día. Cuéntanos. Sí. Pues por ejemplo, la exposición a la luz solar también es súper importante para nuestra microbiota. O sea, tener unos buenos niveles de vitamina D va a asegurar, pues, principalmente que tu intestino se encuentre bien, o sea, que no haya inflamación, que esas células estén bien unidas y esto va a hacer que tu microbiota pues también esté mejor. Entonces, que haya una exposición diaria a la luz solar, principalmente pues a primeras horas o últimas horas del día, que son las que más te van a hacer producir esa vitamina D, pues viene súper bien. Y luego respetar los ritmos circadianos también ayuda un montón. Por ejemplo, una cena muy tardía favorece mucho el crecimiento de un grupo de bacterias que se llaman firmicutes y que se asocian más pues eso, con mayor facilidad para ganar peso, con menor capacidad para regular la glucosa. Y entonces estas bacterias sobrecrecen mucho si cenas muy tarde, ¿no? Entonces pues necesitas adelantar un poquito más la cena. Además, si cenas muy tarde tampoco vas a hacer la digestión especialmente bien. Entonces, pues eso ya puede promover, ¿no? Que sobrecrezcan bacterias que no son tan beneficiosas. Entonces hay que ajustar nuestra alimentación a realmente todo nuestro estilo de vida, ¿no? A los ciclos del sol. Pues cuando hay sol, pues es cuando como, es cuando hago ejercicio, es cuando socializo, todo lo que conlleva, ¿no? Movimiento. Y cuando hay oscuridad, pues es el momento en el que entro en estado de calma, hago meditación, descanso, ¿no? Todo lo que conlleva pues más ir hacia adentro. Entonces, ir un poco adaptando pues nuestros hábitos a ese ritmo solar. Porque cuando hay sol, nuestro cuerpo activa unos órganos con mayor potencia
y cuando hay oscuridad pues activa otros órganos, ¿no? Con mayor potencia. Entonces, bueno, esto hablamos más en el otro episodio. Que si queréis verlo, podéis hacerlo. Fue de los primeros, o sea, ritmos circadianos con Raquel, ¿vale? Sí. Entonces, el seguir bien este ritmo circadiano va a ayudar también a tu microbiota. O sea, para que sea una microbiota más tipo antiinflamatoria, más de tolerancia, ¿no? Un estado de tolerancia en el cuerpo. Entonces, principalmente eso, pues a nivel de hábitos, eso, exposición solar, ritmos circadianos y luego, por supuesto, cuidar mucho tu parte emocional, que ya hemos dicho que el tema estrés pues afecta un montón. Entonces, todo lo que te vaya a ayudar a calmar tu sistema nervioso va bien. Para cada persona puede ser algo diferente. Meditar, yoga, hacer respiraciones, salir a andar, pintar, leer, o sea, cualquier cosa que calme tu sistema nervioso. Un tema que preocupa mucho a las mujeres, que es las hormonas, ¿vale? Ahora sí que se está viendo mucho el mensaje de la regla no debe de doler, ¿vale? Vale, eso puede ser la primera sintomatología de que a lo mejor te haga un clic en la cabeza de decir, vale, a mí la regla me duele, pero no es normal, ¿no? Que ahora hablamos más en profundidad. Sí. Pero luego también hay otros pequeños síntomas, como por ejemplo, también me ha tratado Raquel, ¿vale? Que es pues granos, acné, ¿no? Que me venían como unos volcanes inmensos en la frente de repente cada vez que ovulaba o cada vez que tenía la menstruación, dolores de cabeza, estados de ánimo alterados, o muy contenta, muy feliz, de repente llorar a mares, o estar simplemente enfadada cada 2x3. Todo esto viene generado por las hormonas, pero también va relacionado muy directamente con la función del hígado. Por ejemplo, en mi caso era la metilación del hígado, que estaba un pelín obstruido, aunque en la analítica no se veía fuera de los valores, sí que se veía en la analítica específica de PNI que estaba un pelín obstruido. Al tratarme, estos síntomas desaparecieron. Ya los estados de ánimo ya no los tengo tan alterados, no tengo ese acné, no tengo tanta inflamación, no tengo dolor en la menstruación. Entonces, mando este mensaje un poco para que haga ese clic también en la cabeza de las personas. Y ahora sí que me gustaría preguntarte cómo afectan las hormonas en el tema de la microbiota al ser humano. Bueno, en realidad, o sea, es lo mismo, ¿no? También hay como un eje así bidireccional. O sea, nuestro propio estado hormonal va a determinar qué microorganismos crecen más o menos. De hecho, por ejemplo, hombres y mujeres pues tenemos microbiotas un poquito diferentes por nuestro contexto hormonal. Los hombres, por ejemplo, tienden a tener como una microbiota que le resulta más fácil a lo mejor digerir tema grasas y proteínas, ¿no? Y las mujeres como una microbiota que le resulta más fácil a lo mejor digerir fibras. Y esto se ve muchas veces en los propios gustos, ¿no? De las personas, ¿no? Que cuando piensas... pues eso, a lo mejor cuando tenemos una microbiota que le gusta más la fibra, pues a lo mejor tendemos a elegir más la ensalada, ¿no? O algo así. Y cuando tenemos una microbiota que le gusta que le resulta más fácil digerir proteína o digerir grasa, pues elegimos más el entrecot, ¿no? Entonces, nuestros propios gustos alimentarios cambian en función de nuestra microbiota. Y simplemente ese contexto hormonal va a hacer pues eso, que tengas una microbiota diferente. No solamente cambian hombres y mujeres, sino también a lo largo de la vida. También van cambiando pues, tus hormonas, ¿no? y tu microbiota cambia. Respecto a lo que comentabas del tema metilación del hígado, bueno, nuestro hígado y nuestro intestino están súper conectados. Entonces el hígado es el principal órgano encargado de detoxificar hormonas. Cuando... por ejemplo, la metilación, ¿no? En concreto, es una vía de detoxificación del hígado que elimina pues, estrógenos, elimina también la histamina y elimina hormonas de estrés. Entonces, cuando tenemos esa metilación sobrecargada, pues te va a costar más, ¿no? Eliminar esos estrógenos, eliminar esa histamina, eliminar hormonas de estrés y vas a tener síntomas asociados a, ¿no? Entonces, si te cuesta eliminar los estrógenos, pues a lo mejor tienes reglas más abundantes o más dolorosas o más cambios así emocionales. Si te cuesta detoxificar histamina, vas a tener síntomas pues, de rinitis o de urticarias o de cosas así. Si te cuesta eliminar hormonas de estrés, pues vas a estar más estresada, ¿no? Entonces, cuando tienes una microbiota que a lo mejor produce mucha cantidad de hormonas de estrés o mucha histamina, pues es más probable que tu metilación esté como un poco colapsada, ¿no? Entonces, te va a costar eliminar todo eso. Y cuando cambias la microbiota, pues digamos que tu metilación
va a descansar un poquito, aparte hay que darle al hígado los nutrientes necesarios para que metile bien, pero modular la microbiota va a ayudar también, porque digamos que vas a dejar de sobrecargar a tu hígado. Es que me vuela el cerebro, porque es que es increíble. O sea, realmente tú te haces una analítica básica y no te sale este valor, ¿no? Porque no lo piden. Normalmente no. A ver, yo entiendo, ¿no? Cómo funciona esto, pero en el fondo dices, jolín, no sabía que yo desconocía que metilaba así, ¿no? Claro. Y yo me acuerdo que en un retiro te lo dije y tú me dijiste, pues puede ser, elimina estos alimentos. Y me acuerdo que eliminé los alimentos que me dijiste, que creo que eran latas de conserva y tomate y tal, en la ovulación, y sí que noté una mejoría. Pero ya cuando se demostró analíticamente, que me pediste directamente ese valor, y se demostró que si lo máximo que tenía que tener era un 13,9, tenía un 13,6, empezamos a tratarlo y de repente a la siguiente analítica, bueno, se me desaparecen los síntomas, y a la siguiente analítica aparezco con 7,5. Señores, hay que hacer estas pruebas de vez en cuando, ¿eh? Sí. Porque yo he mejorado mucho en la calidad de vida. Entonces, es que ya no me siento estresada, es como que estoy más lineal, o sea, no me duele la cabeza, no tengo esos granos ni esas inflamaciones, ¿no? Sí, no hay que conformarse nunca. Hay muchas veces que cuando te tomas antibiótico, ¿no? Que has tenido a lo mejor mala digestión, lo que sea, te mandan probióticos. Pero yo quisiera saber qué diferencia hay entre prebióticos y probióticos, porque ahora mismo sí que se está hablando mucho de que te tomes ambos, ¿no? ¿En qué momento se han de tomar y qué diferencia hay entre ellos? Sí, pues el prebiótico es como el alimento del microorganismo. Es como que tú le darías de comer a ciertos microorganismos y poquito a poco esos microorganismos que hay en tu intestino irían creciendo porque les estás dando más de comer. Esto realmente los prebióticos los encontramos en los alimentos que consumimos en el día a día. Todos los alimentos que tengan fibras son alimentos prebióticos. Entonces, según el tipo de fibras que vayas consumiendo, pues vas a hacer crecer unos microorganismos u otros y tu microbiota pues tendrá más abundancia de unos o de otros. Entonces, con la alimentación podemos jugar mucho ahí. Y los prebióticos sería como la forma comercial, ¿no? de esa fibra que la aíslan, y entonces tú te la tomas directamente y haces crecer unos microorganismos. Y luego tendríamos los probióticos, que los probióticos sería como ya directamente introducir esas bacterias vivas en tu organismo para que pues hagan una función determinada. Entonces, esa sería un poco la diferencia. O sea, hacer crecer microorganismos de forma indirecta o con los prebióticos, o de forma directa introducir pues los microorganismos. ¿Y crees que deberíamos tomarnos probióticos siempre? Bueno, lo de tomar siempre un probiótico, no. ¿Vale? O sea, los probióticos realmente son como grupos, ¿no? de microorganismos concretos que van a tener una función concreta en un momento concreto. Entonces, para cada momento de tu vida o cada situación vas a necesitar un probiótico diferente. Sí que es cierto que los probióticos, para que tengan como para que se queden dentro del intestino, hay que crearles el ambiente propicio. Entonces sí que necesitas cierta constancia, o sea, tomarlos pues a lo mejor bastante largo en el tiempo para que realmente se establezcan ahí, y al mismo tiempo ayudaría mucho darle de su alimento. Claro, por ejemplo, no sé, pues una Bifidobacterium adolescentis, por ejemplo, se alimenta de almidón resistente. Entonces, si tú mientras estás tomando ese probiótico consumes almidón resistente, que es un tipo de fibra, pues vas a contribuir mucho más a que ese microorganismo se sienta a gusto en tu intestino y se pueda quedar ahí. Pero realmente es bueno hasta que eso se establezca, hasta que hayas hecho el tratamiento que querías hacer, y luego ya se para de tomar ese probiótico, o bien pues se cambia a otro. Hay que ver cada persona que necesita en cada momento. Me parece muy interesante, te lo he preguntado esto sobre todo porque, primero, por un lado, porque conozco a personas que se toman como de forma habitual, ¿vale? Y por otro lado, porque efectivamente has dicho algo muy, muy concreto, que es se tomarán los probióticos que sean para ese momento vital que estás teniendo, ¿no? De hecho, yo cuando estuve con la infección de sinusitis, me recomendaste un probiótico determinado que era a base de levadura, ¿no? Algo así. Sí. Para pues, que no se generasen hongos, que no nos vamos a adentrar ahora todo en esto, pero bueno, sí que me tomé un determinado probiótico y después de la infección me has mandado otro, ¿no? En función para regenerar un poco y, ¿no? Sí. la microbiota. Sí.
Vale, y ya como último, antes de terminar el podcast, no quería dejarme en el tintero el tema de la suplementación. No nos vamos a adentrar en la suplementación en sí, porque esto es muy amplio, pero sí que creo que, dada cómo está la industria alimenticia a día de hoy y nuestros hábitos, creo que hay alguna suplementación que sí que sería recomendable. También en el tema de las mujeres, hemos hablado en otro podcast sobre la menopausia, que tenemos que tener como ese empujoncito. ¿Qué dirías, por ejemplo, para el tema de la vitamina D, ¿no? ¿La suplementación es necesaria a día de hoy en España tomar vitamina D? A ver, el rango, digamos, funcional de vitamina D, de niveles de vitamina D, para decir, bueno, a lo mejor no necesitas suplementarte, sería por lo menos 60, ¿vale? Para que te hagas una idea, digamos que en una analítica consideran como normal si está a más de 30. Y yo no suelo ver a nadie en consulta que no se suplemente que llegue a 60. Entonces, sí que es verdad que habría que hacer un poco de seguimiento, ¿no? Dentro de analíticas, a ver en qué punto estás y en base a eso, pues ir suplementando. Pero a día de hoy creo que es una suplementación como que se necesita bastante en general, a no ser que te comprometas diariamente a tomar el sol durante mucho tiempo, etc. Por ejemplo, y en personas que tengan patologías inmunitarias, ¿no? Como un reto inmunitario importante, una enfermedad autoinmune o un estado inflamatorio puntual, ahí yo sí que lo recomendaría porque tiene una función moduladora de la inmunidad muy efectiva, ¿no? Entonces ahí puede venir muy bien. Si no tienes ningún tipo de esta situación, pues depende de tus valores de analítica. Entonces, si la tienes en 60, vale, pues no te suplementas. Sigues lo que sea que estabas haciendo, lo estás haciendo bien. Si ves que la tienes en menos de 60, pues ahí ya puedes suplementar con una dosis de continuación, ¿no? A lo mejor pues 2.000 unidades o 4.000 unidades, algo así. Si la tienes en menos de 30, ahí ya yo sí que suplemento con una dosis que te vaya a hacer subir para poder estar a niveles más altos. Y siempre tiene que ir con K2, ¿verdad? Sí, o sea, la K2 lo que va a hacer es que el calcio que absorbes gracias a la vitamina D vaya al hueso. O sea, digamos que si tú te suplementas solo con vitamina D, absorbes calcio, pero bueno, ese calcio pues no sabes qué hace, ¿no? Si se va a los huesos o si se queda en arterias, ¿no? Entonces puede generar problemas. Entonces la K2 lo que va a hacer es decirle al calcio al hueso, ¿no? Entonces te aseguras que vaya ahí. Vale, y por ejemplo, para las personas que no consumimos nada de pescado azul, ¿crees que es necesario tomar la suplementación de omega 3? Sí, ahí también. O sea, el omega 3, como he comentado, va a ayudar al proceso de resolución de la inflamación, aparte que es un nutriente súper importante para la salud digestiva. Si no comes pescado, al menos 3-4 veces por semana, pescado azul, además tampoco muy, muy cocinado porque se oxida mucho el omega, ¿no? Entonces es difícil cumplirlo. Sí que recomendaría pues una suplementación con omega 3. Vale. Un omega 3 que sea de buena calidad, hay que fijarse que tenga sello IFOS, que garantiza pues la calidad de ese omega. Y luego, bueno, pues que tenga, si no hay ninguna condición así muy específica, por ejemplo, en el embarazo se recomienda el DHA, que es una forma de omega 3 específica. Para patología cardiovascular es el EPA, que es otra forma de omega 3. Si no hay una necesidad específica, se puede tomar un omega 3 que tenga los dos, que tenga EPA y DHA equilibrado y que tenga sello IFOS, que sea de buena calidad y ya está. Y ya por último, bueno, te voy a decir dos más, ¿vale? Que son como muy comunes, porque no nos vamos a adentrar en el mundo de la suplementación y tampoco quiero que eso, si hay alguien que quiera conocer a Raquel y ir a sus consultas, ya será como más específico a cada persona. Pero sí que te quería preguntar por el magnesio, ¿vale? También como suplementación que le están recomendando mucho. ¿Qué opinas sobre esto también? El magnesio es un mineral que tiene muchas funciones en nuestro cuerpo. O sea, regula el sistema nervioso, regula el equilibrio también óseo, también influye en el proceso de detoxificación hepática, influye en la salud digestiva. Entonces tiene muchas funciones. Y lo que ocurre con el magnesio es que cuando estamos en un periodo de estrés, consumimos mucho magnesio. Y además a esto se suma que el magnesio, que es un mineral que suele estar presente en los suelos y que normalmente lo consumíamos de las plantas, pues ahora comemos plantas muy pobres en magnesio. Entonces, en general es un mineral que suele faltar a casi todo el mundo, ¿vale?
Entonces sí que se puede suplementar, o sea, además es una suplementación muy segura, o sea, no te va a hacer mal, digamos, ¿no? Si te lo tomas. Pero sí que hay formas específicas de magnesio en función de las necesidades que tengas. Entonces, bueno, esto ya se puede especificar más, ¿no? Para cada persona, pero por ejemplo, pues si tienes estreñimiento, a lo mejor te viene mejor un citrato de magnesio. Si tienes, por ejemplo, problemas de como mucho estrés, ¿no? Si quieres un magnesio más para la parte de actividad mental o para mejorar el descanso, pues va mejor un bisglicinato, ¿vale? Hay diferentes formas de magnesio que van a hacer como un efecto más específico. Pero en general el magnesio es un mineral que a mí me gusta mucho y que lo suelo suplementar bastante. Y ya por último te quería preguntar por el agua de mar, que soy fan del agua de mar, o sea, creo que tiene unas propiedades muy beneficiosas para el cuerpo, entonces cuéntanos y ya, si quieres, hasta aquí y no mareo más. Sí, bueno, el agua de mar al final son minerales, ¿no? Minerales que están presentes dentro del agua y a día de hoy pues muchas veces bebemos aguas muy pobres en minerales, entonces ese agua de mar lo que va a hacer es remineralizar el agua que tomamos y va a ayudar a que todo nuestro cuerpo se hidrate de forma mucho más profunda. También ayuda a la producción de jugos gástricos a nivel estomacal por los cloruros que lleva. Entonces, bueno, pues tiene un efecto como muy generalizado, ¿no? en todo el cuerpo, porque al final ayuda a esa hidratación a todos los niveles que va a hacer que todas las reacciones de tu cuerpo ocurran mejor, ¿no? Porque ocurren en agua todas ellas. Entonces un suplemento, bueno, no lo consideraría tampoco suplemento, ¿no? Porque al final pues es agua de mar, ¿no? Que es como, bueno, bañado un poquito de sal y tal. Pero bueno, sí que puede... Que el agua de mar no me refiero a que vayas al mar y te vas al agua del mar, por favor, sino que no es que hace poco lo dije y me dijeron, pero si yo estoy todo el día nadando, pues nada, no tragaré agua de mar. Digo, a ver, es agua de mar filtrada, ¿sabes? El laboratorio, claro. Sus ampollitas. Sí, luego además hay que diluirla, ¿no? De forma adecuada para que tenga el mismo pH que tu, o sea, la misma salinidad, ¿no? Que tu sangre. Porque el agua de mar te bebes un trago y lo que haces es que te vas a cagar directo. O sea, es como... me imagino a todo el mundo yendo ahora a la playa. Y además que está súper contaminada, bueno, en fin, que no es nada recomendable. Claro. Jolín, no sé si se nos queda algo en el tintero, pero bueno, Raquel, como siempre estás, venga, ultra invitadísima a este podcast, pues si queda algo y alguien quiere dejar algún comentario o algunas dudas que tengan, pues bueno, siempre se podrá valorar un segundo podcast, que se nos ha quedado algunos temillas ahí que yo creo que ya se podrán profundizar en otro podcast. Y si no, pues ya sabéis, vamos a dejar en la descripción el perfil de Raquel para que podáis preguntarle cualquier cosita y si queréis sus consultas, pues lo mismo, ¿vale? Ya podéis hablar con ella directamente. Muchas gracias. Gracias a ti, un placer, como siempre, y bueno, espero que nos veamos más veces. Ya sabes que te quiero, pero no te vas a librar de las preguntas personales. Vale, esto es lo más complicado no te para mí, ¿eh? A ver, Raquel, cuéntanos cuál es tu momento Zen Vibes. Creo que cualquier momento en el que esté en la naturaleza puede ser para mí un momento Zen Vibes. O sea, es como que conecto muy rápido, ¿no? Con cualquier ambiente natural, sea montaña, mar, etcétera. Creo que ahí puede ser perfectamente. Vale, cuéntanos cuál es el sueño que te queda por cumplir. Sueño, bueno, ahora está en proceso, ¿no? Me queda acabar la casa, que es un proyecto, pues eso, que llevamos mi pareja y yo haciendo bastante tiempo, entonces pues estamos ahí acabándolo, entonces es un gran sueño para nosotros. Y bueno, el proceso de ser madre, ¿no? Que ahora mismo pues estoy ahí. No hemos dicho nada, pero vamos, se nota ahora que está embarazadita, le queda ya muy poquito para... Sí, entonces bueno, pues estoy ahí en proceso de gestación, ¿no? Y obviamente pues eso es un gran sueño. Y sí, esos dos ahora mismo serían... Qué guay. ¿Qué le dirías a tu yo de los 18 años, Raquel? Pues creo que se tome las cosas menos en serio, ¿no? Un poco que se divierta más. ¿Se divierta más? Sí, como más, pues eso, que la vida es un poco más juego, ¿no? Un hobby que tengas. Hobby. Me gusta mucho pintar con acuarelas. Sí, es verdad. Sí. Haces unos cuadros increíbles. Sí, me gusta mucho, mucho. Qué guay. ¿Y un viaje imprescindible? Pues ahora mismo tengo dos en mente, que uno es... bueno, imprescindible dices que haya hecho ya o que lo tenga... Lo que quieras. Vale, porque no he ido. Vale, pues sí. Bueno, vale. Pues de que no he ido y quiero, Perú y Vietnam, tengo las dos ahí muy en mente.
Y que haya ido ya, pues de los Marruecos. ¿Sí? Ha sido un viaje. ¿Más que Japón? Sí. ¿Sí? ¿Te gustó más? Igual también fue por la forma en la que viví el viaje, ¿no? Puede como ser. más, no sé, como más cruda, ¿no? La de Marruecos, como Sí, mucho a mí más, me encantó Marruecos, ¿eh? como Me encantó. mucho más auténtica. Entonces, bueno, pero vamos, realmente yo cualquier sitio de los que he estado te diría, tienes que ir, ¿no? Pero bueno, ahora mismo me ha venido así Marruecos. ¿Sí? Y un libro, que me queda ahí como un libro. Libro. Bueno, pues como hemos hablado de microbiota, pues voy a decir libros así de que además estoy muy interesada. Microbiota. Entonces, dentro de los libros de microbiota me gustan mucho los de la doctora de la Puerta. Creo que tiene 2 ahora mismo y los 2 están muy bien. Además están muy enfocados en la conexión intestino-cerebro, entonces están muy guays. Y luego también el de Es la microbiota idiota de Sari Arponen, que también es muy interesante. Entonces esos serían los libros así como de pues microbiota nada, que más recomiendo. Los dejaremos anotados también en la descripción para todas las personas que lo quieran leer. Muchas gracias, ahora sí, ya no te mareo más. Ya no hay más preguntas, ¿no? Ya no te mareo más. Muchas gracias, Raquel. Bueno, gracias a ti. Y a vosotros y a vosotras, gracias por llegar hasta el final del podcast. Nos vemos en los siguientes. Chao.